5.4 Diagrama vectorial del generador síncrono. En los anteriores subtítulos hemos concluido que el generador síncrono no es otra cosa que una fuente de tensión real. De manera que será una fuente de tensión ideal en serie con una impedancia, esta vez una impedancia RL, cuyo RA será su resistencia interna, y una reactancia sincrónica XS, que es la suma de la reactancia por el coeficiente de autoinducción de las bobinas del estator, más una reactancia debida a la reacción de armadura o inducido. Por otro lado, debemos mencionar que a nivel de generación, los generadores síncronos trabajan con carga equilibrada. Es decir, en un sistema eléctrico de potencia, en las redes secundarias, redes primarias, incluso en transmisión, podrán haber desequilibrios. Sin embargo, a nivel de generación, todas las fases se consideran o trabajan de manera equilibrada. Por esta razón, entonces, una fuente de tensión trifásica puede ser analizada por su equivalente monofásico, debido a que es un sistema simétrico y equilibrado. Las otras fuerzas electromotrices, las otras dos fases, estarán simplemente desfasadas 120 grados una de la otra. Entonces, podríamos representar en forma monofásica nuestro generador síncrono como una fuente de tensión ideal de valor E sub A, que representa la fuerza electromotriz inducida, interna, tensión interna del generador, en serie con una reactancia sincrónica XS y una resistencia interna de armadura. Entonces, a la salida en los bornes del generador tendremos o podremos medir la tensión B sub I. A estos bornes conectaremos una impedancia que en la práctica algunas veces suele ser resistiva pura. La mayor parte de las veces es RL, es una carga común en los sistemas eléctricos de potencia, y eventualmente podremos encontrarnos o el generador podrá trabajar con una carga RC. De manera que vamos a analizar qué es lo que ocurre con estas tensiones y corrientes para estos tres tipos de carga. Primero, si Z es igual a R ángulo cero, pues es una resistencia pura, igual a R más J veces 0, que reactancia sea 0, entonces podemos tomar, para dibujar el diagrama vectorial, una referencia en la tensión de salida B sub I, porque es un valor que podemos medir. También podemos medir la corriente de armadura, y para este tipo de cargas, la corriente de armadura estará en fase con la tensión, de manera que tendríamos el vector I sub A en fase con la tensión B sub I. Al circular esta corriente por los devanados internos del generador, va a producir una caída de tensión en la resistencia interna RA en fase con la corriente I sub A, pero puede ser de menor magnitud dependiendo del valor RA.
y tendremos otra caída de tensión debida a la reactancia sincrónica, pero esta vez este vector tiene que estar en cuadratura, o sea, 90 grados adelantada a la intensidad de corriente I sub A. Y su valor será J veces XS I sub A. De manera que por la segunda ley de Kirchhoff podemos decir que si sumamos B sub I más IA RA más la caída de tensión en la reactancia sincrónica JXS I sub A, tendremos como resultado la fuerza electromotriz E sub A. En conclusión, para cargas resistivas decimos la corriente está en fase con la tensión y lo más importante que la fuerza electromotriz, la magnitud de la fuerza electromotriz E sub A, tiene que ser mayor a la magnitud de la fuerza o de la tensión de salida B sub I, porque hay que compensar las caídas de tensión en la resistencia interna y en la reactancia sincrónica. Entonces eso es sumamente importante y como pueden ver, esto es prácticamente un repaso de circuitos. Veremos qué ocurre ahora si tenemos z igual al módulo de z con un ángulo phi. En este caso, en forma rectangular será igual a R más J veces XL, es decir, una carga RL. Como hemos mencionado anteriormente, este tipo de cargas es lo más común en los sistemas eléctricos de potencia. Entonces, tomando como referencia la tensión B sub I, esta vez para este tipo de cargas la intensidad de corriente I sub A estará retrasada un determinado ángulo phi. La caída de tensión en la resistencia interna será un vector que va a ser paralelo a I sub A en dirección y sentido y podrá ser de menor magnitud dependiendo del valor RA. En cuadratura, debido a la reactancia sincrónica, tendremos una caída de tensión que va a estar adelantada 90 grados a la corriente I sub A. Esa será J veces XS I sub A, de manera que si sumamos B sub I más la caída de tensión en la resistencia IARA más la caída de tensión en la reactancia sincrónica JXS I sub A, tendremos otra vez, por la segunda ley de Kirchhoff, la tensión interna o fuerza electromotriz E sub A. En resumen, para cargas RL sabemos que la intensidad de corriente está en retraso y lo más importante, incluso comparando con el anterior dibujo, podemos concluir que la fuerza electromotriz o la magnitud de la fuerza electromotriz E sub A tiene que ser mucho más grande que la tensión de salida B sub I, porque debido a este retraso en la corriente, los vectores de caída de tensión en la resistencia y en la reactancia sincrónica hacen que la fuerza electromotriz tenga que ser mayor, mucho mayor. Luego, finalmente, si analizamos qué pasa si la impedancia es igual a módulo de z con un ángulo menos phi, o sea, en forma rectangular, diríamos que es R menos J veces X sub C, es una carga RC,
Y debemos mencionar que este tipo de cargas se presenta en el generador. No muy frecuentemente, pero sí se presenta en ciertas situaciones. Si tomamos como referencia el voltaje de salida V sub I, el voltaje de fase, entonces la corriente estará adelantada un cierto ángulo phi. En paralelo con esta corriente tendremos la caída de tensión IARA, porque RA es un número real positivo, entonces que va a ir a sumar a la tensión de salida V sub I, y también tendremos la caída de tensión debida a la reactancia sincrónica. Pero esta caída de tensión de la reactancia sincrónica es un vector que está adelantado 90 grados a la intensidad de corriente. Si sumamos a los anteriores vectores de caída de tensión interna y tensión de salida V sub I, obtenemos el vector de fuerza electromotriz E sub A. Pero la diferencia con las cargas RL o incluso R, podemos decir que en cargas RC la intensidad de corriente ahora está en adelanto, y lo más importante es que la magnitud de la fuerza electromotriz E sub A es menor que la tensión de salida V sub I. Este es un aspecto importante a tomar en cuenta, entonces, y resumiendo, podríamos mencionar que el generador síncrono al trabajar con diferentes tipos de carga, que pueden ser R, RL o RC, las magnitudes de E sub A y V sub I son diferentes. En las dos primeras, E sub A debe ser mayor que V sub I, y en la tercera, E sub A es menor que V sub I. Si consideramos que la carga siempre es variable, entonces hay que tomar en cuenta estos aspectos, debido a que uno de los parámetros que se debe mantener constante es justamente la tensión de salida, V sub phi. Bueno, veremos otro tema relacionado al generador síncrono, esta vez 5.5 par y potencia en los generadores síncronos. Por definición de generador, era un transformador, un convertidor de energía mecánica en energía eléctrica. Obviamente, como cualquier máquina, siempre hay pérdidas. Si tratamos de identificar estas potencias, diríamos que la potencia de entrada igual a tau sub APWM es la potencia que va a entregar la máquina motriz en el eje o en el eje del rotor del generador síncrono. Obviamente, a esta potencia hay que disminuir todas las pérdidas mecánicas, para tener la potencia que se va a convertir en potencia eléctrica. Y a esta potencia que se va a convertir en potencia eléctrica hay que disminuir las
pérdidas por efecto Joule, ¿no? De todas maneras, a la salida, el generador síncrono entregará una potencia eléctrica o una energía eléctrica, pero cuya potencia sea igual a 3 veces la fuerza electromotriz y su coseno del ángulo. La potencia mecánica de entrada entonces va a ser igual a tau sub AP de Wm. En cambio, la convertida menos ciertas pérdidas mecánicas va a ser, la P convertida va a ser a tau sub in Wm, luz de angular, y la potencia eléctrica será 3 veces E sub A y sub A coseno del ángulo, potencia activa. ¿Sí? Pero en esencia se debe cumplir que la potencia de entrada debe ser igual a la potencia de salida más todas las pérdidas, obviamente, eléctricas, mecánicas y de cualquier índole. Obviamente la potencia de entrada es entregada por la máquina motriz, en cambio la potencia de salida es una potencia eléctrica que es entregada por el generador. En algunos casos podría ocurrir que la potencia de entrada sea mayor a la potencia de salida más las pérdidas. En este caso, la máquina motriz tiene mayor capacidad de entregar potencia mecánica al generador y el generador estaría subdimensionado. Entonces, parte de esa potencia mecánica no será convertida en potencia eléctrica. Por el contrario, si la potencia de entrada es menor que la potencia de salida más las pérdidas, decimos que la máquina motriz no puede entregar la suficiente potencia mecánica que requiere el generador para entregar o convertir en potencia eléctrica. También podemos concluir que el generador no trabajaría a su capacidad nominal o que el generador está sobredimensionado. Lo lógico es siempre que la potencia de entrada sea igual a la potencia de salida más las pérdidas. La potencia que entrega el generador síncrono, eléctricamente hablando, para nosotros es por fase, una potencia de salida, P sub F igual al voltaje P sub phi por la corriente de línea por el coseno del ángulo phi, potencia activa dada en vatios. Y la potencia total en un sistema trifásico, una fuente trifásica simétrica y equilibrada será la potencia de salida a raíz de 3 veces el voltaje de línea, corriente de línea, coseno del ángulo phi. Todo esto es circuitos, ¿no? En cambio, la potencia reactiva por fase será Q de salida igual a Q sub F igual a voltaje B sub phi y sub L seno del ángulo phi. Y la potencia total será raíz de 3 voltaje de línea y de línea seno del ángulo. Veremos un diagrama vectorial simplificado para relacionar el tema de las potencias. Es decir, si se desprecia la resistencia del inducido
o armadura RA, debido a que por lo general la reactancia sincrónica es mucho mayor a RA y en impedancias o reactancias, resistencias, si la relación es de 1 a 10, prácticamente hay que despreciar el menor. Y eso es lo que ocurre en los generadores síncronos, ¿no? La reactancia sincrónica es mucho mayor que la resistencia interna. Entonces, en base a este diagrama simplificado, vamos a poder deducir una ecuación de la potencia de salida del generador. No solo como conocemos que es igual la potencia activa, es igual a raíz de 3 voltaje de línea, corriente de línea. Veremos entonces si despreciamos la resistencia interna en una carga RL, el voltaje de salida V sub phi estará en fase, la corriente estará retrasada a un ángulo phi y tendremos la corriente I sub A, un vector de corriente I sub A. No hay la caída de tensión interna en la resistencia, por lo tanto no hay el vectorcito IARA, sino simplemente la caída de tensión en la reactancia sincrónica, que sería J veces XS I sub A, un vector a 90 grados adelantadas respecto a la corriente. Entonces, sumando esta caída de tensión en la reactancia sincrónica a la tensión de salida V sub phi, vamos a obtener siempre la fuerza electromotriz E sub A. Y aquí podemos adicionar un nuevo concepto que se llama ángulo delta. Es el ángulo que existe entre la fuerza electromotriz o tensión interna del generador síncrono y la tensión de salida V sub phi. Este angulito es sumamente importante y podemos deducir la siguiente ecuación. En primer lugar, en base a este ángulo delta, el segmento CB será igual a A por el seno de delta, triángulos nada más. Pero también, considerando el ángulo phi, este ángulo phi por ángulos internos y externos, se repite por acá, de manera que el segmento CB también va a ser igual al módulo de este vector, o sea, XS I sub A por el coseno, pero esta vez de phi. En otras palabras, el segmento CB es E sub A seno de delta respecto a delta igual a XS I sub A coseno de phi respecto a phi. Bueno, entonces de este diagrama podemos obtener, o de esta igualdad también, podemos obtener que I sub A coseno phi es igual a E sub A seno delta sobre XS. Estamos relacionando una ecuación con los ángulos delta y el ángulo phi. Recuerden que phi siempre es el ángulo entre la tensión y la corriente, en cambio delta es un ángulo entre dos tensiones, la tensión interna y la tensión de salida del generador. Si a la anterior ecuación le multiplicamos por B sub phi, entonces vamos a tener B sub phi I sub A coseno de phi igual a B sub phi E sub A seno de delta sobre XS, pero esta es la potencia por fase.
De manera que si queremos tener la potencia total, va a ser igual a 3 veces la potencia de fase, o sea, 3 veces E sub A, B sub I, seno de delta sobre XS. XS es la reacción sincrónica, ¿no? Hemos deducido una formulita de potencia total también, pero esta vez que no depende de la corriente, sino depende de los parámetros de tensión internas y tensión de salida. La fuerza electromotriz E sub A y tensión B sub I. Y además el ángulo delta. Obviamente, este ángulo delta está influenciado por esta corriente, ¿no? Si esta corriente es más grande, más pequeña, está más desfasada o menos desfasada, etcétera, 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 ¿no? Si está en adelanto también tendremos otro ángulo delta, ¿no? Diferente. A este ángulo delta entonces vemos que es sumamente importante y se conoce como el ángulo de par de la máquina. Obviamente, si delta fuera 90, entonces el seno de delta sería 1 en esta ecuación y tendríamos una potencia máxima. Sin embargo, los valores de delta en la práctica normalmente están entre 15 a 20 grados. Y este angulito nos da el límite de la estabilidad estática del generador. Y es sumamente importante en los sistemas eléctricos de potencia, este ángulo. Puesto que la estabilidad es muy importante para el trabajo de los generadores. No sé si tienen el concepto de estabilidad, pero podemos mencionar que un sistema en general, sea cual sea, es estable si estando funcionando en condiciones de equilibrio normales, se presenta una perturbación y pasado un tiempo este sistema vuelve a su condición anterior. Si no vuelve, el sistema es inestable, en cambio, si vuelve, el sistema es estable. En generadores síncronos podríamos decir que las perturbaciones que se pueden presentar son por switcheo de cargas grandes, entradas o salidas, y las más peligrosas obviamente son las descargas atmosféricas. Esas son entonces las perturbaciones que se presentan en los sistemas eléctricos de potencia donde están trabajando nuestros generadores síncronos en condiciones normales o de equilibrio. Entonces, ante estas perturbaciones, si este pequeño ángulo delta es muy grande, entonces se podría considerar que está en una zona inestable. Y estas perturbaciones van a hacer que los generadores síncronos no vuelvan
a las condiciones anteriores a la perturbación. Y esto puede ocasionar, obviamente, serias consecuencias en los sistemas eléctricos de potencia. Porque si no vuelve a la condición anterior a la perturbación, entonces los valores de tensión, frecuencia, pueden ser cualquier valor y obviamente operarán las protecciones provocando los blackouts. Entonces es sumamente importante este pequeño ángulo. Los años 2000 al 2003 han habido experiencias sobre este angulito en el sistema interconectado nacional de Bolivia. Sería importante que analicen, estudien ese periodo de inestabilidad del sistema eléctrico de potencia boliviano. Bueno, 5.6, medición de los parámetros del modelo o del circuito equivalente del generador síncrono. Hemos dicho que el generador síncrono es una fuente de tensión real. Entonces tenemos la fuerza electromotriz y su Fa, y los dos parámetros fundamentales, la reactancia sincrónica y la resistencia de armadura. Si obtenemos estos valores, entonces ya podemos modelar nuestro circuito equivalente y es bastante sencillo, ¿no? Obtener estos valores en la práctica. Entonces, básicamente tenemos tres parámetros: la fuerza electromotriz, su Fa, que es muy dependiente de la corriente de excitación. Sabemos que en nuestro rotor tenemos un bobinado, el cual es alimentado por corriente continua. Circulando la corriente de excitación, se crea el campo magnético. Este campo magnético, al ser girado o rotado por la máquina motriz, entonces produce un campo magnético variable en el tiempo para los bobinados del estator y se induce esta fuerza electromotriz. De ahí que la corriente de excitación es influyente en la fuerza electromotriz. Es decir, hay una relación directa entre la corriente de excitación y la fuerza electromotriz. Si sube la corriente de excitación, sube la fuerza electromotriz. Si baja la corriente de excitación, baja la magnitud de la fuerza electromotriz. Obviamente, suponemos que la máquina motriz está girando a una velocidad constante, que es la condición de sincronismo. El otro parámetro sería la reactancia sincrónica, XS, veremos cómo podemos obtenerla, y la resistencia del inducido, RA. Bueno, para ello vamos a realizar dos ensayos, el primero llamado de vacío, o también prueba a circuito abierto. Es decir, no conectamos nada en los terminales del generador. En la práctica, en la realidad, hay que desconectar los terminales del generador síncrono, normalmente en la fosa, de manera que todos los equipos adicionales
hasta el interruptor o después del interruptor estén completamente desconectados. Y vamos a conectar más bien un voltímetro en estos extremos. Como la corriente es cero, entonces vamos a tener que lo que estemos midiendo será igual a la fuerza electromotriz de SUFA. En el circuito del rotor vamos a conectar un amperímetro para medir la corriente de excitación. Obviamente nuestra fuente de tensión tiene que ser capaz de entregarnos una corriente de excitación variable. Después de instalados estos instrumentos y desconectado todos los equipos, entonces hacemos girar el generador hasta su velocidad nominal. Y durante todo el proceso, todo el ensayo, hay que mantener esta velocidad constante. Y la intensidad de corriente de campo igual a 0. Luego vamos incrementando gradualmente la corriente de campo en diferentes pasos y vamos midiendo la tensión de salida y esta corriente, ¿no? La tensión de salida que va a ser igual, repito, respecto a la fuerza electromotriz. Llegaremos al valor nominal y podemos pasar hasta un 120% del valor nominal de la tensión de salida. Se podría continuar, pero sin embargo no es necesario porque se va a saturar el núcleo y no tiene mucho sentido. Obviamente, en cada caso, en cada paso, vamos a ir midiendo siempre la corriente de excitación y el voltaje de salida. Como los terminales estaban abiertos del generador, entonces la corriente I sub A es 0 y la tensión de la fuerza electromotriz E sub A es igual a la tensión de salida B sub I. Por lo tanto, podemos dibujar un gráfico entre la fuerza electromotriz o la tensión de salida versus la corriente de excitación. En el eje X ponemos la corriente de excitación, en el eje Y las tensiones de salida, que son en este caso igual a la fuerza electromotriz. Y a esta característica la llamamos característica de vacío o a circuito abierto. Aquí podemos analizar que a partir, normalmente, digamos más bien, que al 90% debería estar la tensión nominal, puesto que a partir del 100% de la tensión aparece un codo y empieza la zona de saturación del núcleo. Esto significa que por mucho que le vayamos aumentando corriente de excitación, entonces la tensión de salida B sub I es la misma, no se ha saturado el núcleo. En cambio, en este 100%, la tensión de salida o fuerza electromotriz es lineal, es una zona lineal y es directamente proporcional la tensión a la corriente de excitación. Bueno, la segunda prueba es la prueba de cortocircuito. Esta es una prueba un poco más de mayor cuidado que la anterior y
Con el generador síncrono parado se cortocircuitan los terminales. Obviamente hemos desconectado todos los equipos. Entonces los terminales de las bobinas son cortocircuitadas por medio y se colocan amperímetros. O un amperímetro basta también. Hay que cortocircuitar adecuadamente. Con eso queremos decir que las conexiones tienen que estar bien realizadas. Y también se instala un otro amperímetro para medir la corriente de la intensidad de campo. Ajustamos la corriente de campo a 0. Hacemos girar el generador hasta su velocidad nominal. Y luego, con mucho cuidado, hay que incrementar la corriente de campo muy lentamente. Y se van tomando lecturas, igual a pasos, entre la corriente de excitación y la corriente de armadura. Aquí es muy importante, son los pasos correctos para realizar esta prueba. Sin embargo, en la práctica, para no correr muchos riesgos a la corriente de excitación, lo que se hace es bajar la velocidad de manera que la fuerza electromotriz inducida sea menor y así tenemos mayor expansión o rango de variación de la corriente de excitación. ¿Por qué cuidamos eso? Porque como el generador está en cortocircuito, sus terminales están cortocircuitados, entonces solamente, si esto está cortocircuitado, solamente la impedancia interna es la que va a soportar, digamos, la fuerza electromotriz y la intensidad de corriente que va a circular cuando estos dos terminales están cortocircuitados. Entonces, a pequeñas tensiones, que es lo mismo a pequeñas corrientes de excitación, tenemos grandes corrientes por los devanados del estator. Entonces, es muy importante esta prueba. En la práctica se suele, como les decía, bajar la velocidad a un 10%, 15% y tenemos márgenes entonces en la corriente de excitación. Obviamente llegaremos hasta la corriente nominal y un poco más, ¿no? Un 5%, no más de la corriente nominal, ¿no? Porque si no vamos a dañar el bobinado estatórico, puesto que no hay ningún tipo de protección, ¿no? Está cortocircuitado, no hay protección alguna. Si graficamos la corriente del inducido o armadura con la corriente de excitación, vamos a tener una recta. Para algún punto tendremos la corriente nominal de armadura. Si analizamos esta condición de trabajo del generador, si este está cortocircuitado, entonces la fuerza electromotriz es simplemente SUFA sobre RA más JBSXS. La corriente va a estar siempre retrasada, ¿verdad? Entonces, la corriente está limitada solamente por la impedancia interna.
Esta impedancia interna es ZS en módulo igual a la raíz cuadrada de R al cuadrado más XS al cuadrado, módulo. Y podemos decir que esto es aproximadamente igual a E sub A al módulo de E sub A sobre I sub A, si despejamos de X ZS, ¿no? Y más aún, si suponemos que XS es mucho más grande que RA, entonces concluimos que XS, la reactancia sincrónica, es aproximadamente igual a E sub A sobre I sub A o la tensión de vacío sobre E sub A. Puesto que la tensión de vacío, la tensión de salida, era igual a E sub A en el ensayo a circuito abierto. De manera que podemos obtener de manera aproximada la reactancia sincrónica en base a estas dos curvas. La curva de vacío y la curva de cortocircuito. ¿Qué hacemos? Primero, a partir de la curva de vacío, para un cierto valor generado, puede ser E sub A, obtenemos la intensidad de corriente y de excitación. Entramos a la curva y salimos con este valorcito I de excitación. Segundo, de la característica de cortocircuito, en base a esta corriente de excitación, entramos en esta curva, o en esta recta, y obtenemos la I sub A, que sería la corriente en la armadura, pero del ensayo de cortocircuito, o la correspondiente I sub A para un mismo valor I de excitación. Al obtener los valores EA e IA, con esta ecuación simple vamos a calcular la reactancia sincrónica. Obviamente se pueden tomar muchos valores, ¿no? Incluso en la parte saturada, no solamente en la parte lineal. Se pueden tomar muchos valores de sub A y de excitación y sub A. De manera que podríamos dibujar en tres ejes verticales la tensión o fuerza electromotriz de vacío con esta curva, la corriente de armadura para la característica de cortocircuito y la reactancia sincrónica, tomando como eje horizontal siempre la corriente de excitación. Entonces podemos observar que en la parte lineal la reactancia sincrónica es constante. Sin embargo, a partir del principio de la saturación, este valorcito va disminuyendo. La reactancia sincrónica va disminuyendo considerablemente, ¿no? Bueno, felizmente trabajamos siempre en la parte lineal, en condiciones normales, entonces no hay mayor problema. Otra forma de determinar este valor es a través de la relación de cortocircuito. Otra vez dibujamos nuestros dos ensayos. El ensayo de vacío y el ensayo de cortocircuito, tomando como referencia la corriente de excitación. La relación de cortocircuito en generador síncrono se define como la relación entre la corriente de excitación, en este caso denominado ICO,
requerida para obtener el voltaje nominal. Y la corriente de campo requerida para obtener la corriente nominal. Entonces, se puede demostrar que esta cantidad, o el inverso de esta cantidad, es la reactancia sincrónica. Como decíamos, si trazamos las dos ecuaciones, característica de vacío y de cortocircuito, llevamos en la ordenada la curva de tensión circuito abierto como un nominal, que aquí están más allá de la parte saturada, estamos hablando de la reactancia sincrónica saturada incluso, ¿no? Por esa razón. Entonces, como la distancia AM, desde A hasta M, sería la tensión saturada, sobre la de cortocircuito, la corriente nominal. O sea, sobre esta curva tendríamos la corriente CP, ¿no? Sobre esta curva tenemos que buscar la corriente nominal. Aquí buscamos la tensión nominal, AM, y en la curva de cortocircuito, para este eje de corrientes de armadura, CP, para ver dónde está la nominal. Las abscisas correspondientes a estos valores, respectivamente, serán ICO. O sea, para esta tensión buscamos ICO y para esta otra es IECC de cortocircuito, ¿no? Cuyo cociente entonces se define como la relación de cortocircuito. ICO sobre ICC, que va a ser igual a AO, o 0A más bien, sobre 0C. ¿Ok? Muy importante entonces, en estas dos curvas, identificar la tensión nominal y la corriente nominal. La tensión nominal en la curva de vacío y la corriente nominal en la curva de cortocircuito. Si estas características se han trabajado en tanto por uno, o sea, con un valor base, entonces la relación de cortocircuito, cociente de abscisas, cuyas ordenadas sean la unidad en la tensión y la unidad en la corriente, vamos a obtener que de la semejanza de los triángulos 0AF y 0CP, 0AF y 0CP, estos dos triángulos están con esta misma recta, entonces vamos a obtener que AO sobre OA sobre OC va a ser igual a AF sobre CP, ¿no? Que es simplemente la tangente desfasada, ¿no? O despejada, diré. Podemos decir tangente de este ángulo, cateto opuesto sobre adyacente, o del mismo ángulo, pero en este otro triángulo, CP sobre adyacente, AC. Y de ahí despejamos y obtenemos este valor, o esta relación. Entonces, en función de la reactancia sincrónica saturable, tenemos que AF va a ser AM sobre la reactancia sincrónica de nuestra relación que tenemos acá. Y va a ser igual a la tensión nominal sobre la reactancia sincrónica. Y el CP era la corriente nominal. Entonces, reemplazando estas ecuaciones, vamos a tener que gamma CC, que era la relación de cortocircuito, va a ser a la U nominal, la tensión nominal sobre la reactancia sincrónica y la corriente nominal. O sea, 1 sobre
esto viene a ser la reactancia sincrónica en por unidad, ¿no? De manera que estamos demostrando que la relación de cortocircuito es igual a la inversa de la reactancia sincrónica saturable, pero en por unidad, en tanto por uno. ¿Ok? Por este valorcito. Los valores de la relación de cortocircuito en alternadores modernos oscilan entre 0,4 y 0,5, ¿no? Aumentando a 0,8 en los de potencia media, ¿no? En tanto que los alternadores de polos salientes, que son por lo general los generadores síncronos hidráulicos, se hallan comprendidos entre 1 y 1,3. Esto como una referencia simplemente. Entonces son dos formas de poder determinar la reactancia sincrónica. Esta es muy aproximada. Esta también es bastante aproximada, pero depende y lo importante es que está en valores en por unidad. Nos dependerá de las tensiones y corrientes nominales para obtener su valor absoluto.